Pues para empezar quería como anotar que me parece que la charla es un poco interesante porque somos como muy diferentes todos en lo que hacemos y bueno, queremos hacer como varios planteamientos en cuanto al futuro de los cómics en Colombia, pero como para empezar me gustaría como que cada uno más o menos nos cuente un poquito de lo que hace y quién es y tal, porque igual sabemos quién puede ser alguno, pero igual para conocer un poco más. Entonces, empezamos de fondo para adelante, por favor. Bueno, hola a todos y todas, yo me llamo Andrés o Atom, soy caricaturista y bueno, de formación soy comunicador, estoy aquí en la UDA y dibujante aficionado, creo que por ahí más o menos. Hola, buenas tardes, gracias a todas las personas que vinieron. Mi nombre es Power Paola, bueno, en realidad soy Paola Gaviria y firmo mis historietas como Power Paola, soy artista plástica, trabajo como ilustradora y hago historietas. Bueno, experimento las posibilidades que hay entre el texto y la imagen, esas simbiosas. ¿Qué tal? Soy Niña Tigre, soy artista, ilustradora, me dedico sobre todo al fanzine y pues me publico mis cómics. Bueno, yo soy Mario Garzón, firmo como Reymigas y tengo dos novelas gráficas, una que se llama Hermoso en la Zona, que es una historieta de ciencia ficción sobre la primera película colombiana de la historia, y a finales del año pasado publiqué La Buena Sombra, que es sobre el papel de una multinacional bananera en Colombia. Vale, para empezar, como para acotar un poco las diferencias entre ustedes, porque, por ejemplo, Átomo es más como de tiras cómicas y también como crítica de cosas sociales y culturales y todo esto. También Paola, que es pues también una persona más reconocida en los cómics, su película, y varios libros también publicados. Niña Tigre, claro, que yo la conozco mucho más por como su trabajo colectivo y fancinero, y vos que tu trabajo es un poco más como un poco de ciencia ficción combinado como con temas históricos y todo eso. Quisiera como que cada uno me diga como los intereses que tienen en cuanto a la historieta. Si, por ejemplo, les gusta leer el mismo tipo de historias que les gusta hacer, o qué tipo de historias les gusta leer y consumir como para crear, básicamente. Bueno, sí, yo básicamente leo bastante de cómic histórico, digamos, de la escuela belga. Hay un guionista que me gusta mucho que se llama Fabián Mie, que me ha servido de mucho de inspiración, pero uno lee de todo. En mi caso yo leo, hay cosas que inexplicablemente me gustan, que no se parecen en nada a lo que hago, y que por alguna razón inexplicable despierta el mismo placer que sentía pues de pequeño leyendo cómics. También combino en mis historias como estos temas sci-fi, pero pues siempre como dando ahí un guantazo, un vainazo a la realidad. Tengo pues también como referentes, yo creo. Entonces pues para mí es todo un honor estar al lado de ella, casi cada. Para mí también. Niña Tigre, ¿le puedes subir un poquito el micrófono? Ok, gracias. Ya mejor. Y bueno, básicamente de lo que hablo es
tengo cotidianamente. Tiene un toque feminista muy marcado, lo mismo en mis fanzines cuando publico a otras autoras, a otras mujeres, ya en temas mucho más políticos y de pronto más aterrizados como a la realidad. Entonces, sí, es claro como ese tinte político feminista en lo que hago. Bueno, en mi caso me interesa mucho la gente que trabaja con su propia vida, que hace arte con su propia vida, como materializa la vida de alguna manera. Me gusta la autoficción y que se mezcle obviamente con otras cosas, ¿no? Que, bueno, la vida de uno siempre está en un contexto, habla de también como lo personal es político. En ese sentido se hablan de muchas cosas, ¿no? De la vida de uno. Entonces sí, leo mucha literatura, leo más literatura que cómics, tengo que ser sincera, y me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la filosofía, y últimamente estoy más enfocada en la filosofía. Me gusta la gente que experimenta bastante en la historieta y que juega mucho con ese lenguaje, con la manera de contar y experimentar con el texto de imagen. Sí, eso en general. Y leo sobre todo, más que todo, mujeres. Bueno, yo vengo realmente del mundo de la caricatura política, ¿cierto? Yo aterrizo un poquito en el cómic por la necesidad de ir alargando el tema o de darle desarrollo a lo que inicialmente hacía como caricatura política ligada a la actualidad, o sea, a las noticias del día a día. Y también creo que uno se va cansando de perseguir la actualidad y busca ir a algo más profundo, más humano, más, que tenga una vigencia una vigencia más extensa si se quiere, ¿cierto? Y ahí es como inevitable caer en el cómic, ¿cierto? O sea, como que ya cuando uno deja de perseguir la actualidad, que creo que es una función que pensando justamente con el próximo siglo está ahí como en veremos, pero ya cuando uno como que le pone el freno, empieza a encontrarse con esta forma de narrar, de experimentar con el texto, con lo gráfico, a lo que invita el cómic, y creo que es un poco por accidente, si se quiere, que caigo en este mundo y empiezo a mirar otros medios distintos a los de la caricatura, el fanzine, el mural, el cartel, y creo que ahí apenas estoy empezando como en ese mundo de otros formatos que para mí eran muy ajenos como caricaturista. Y feliz, pues justamente por eso también me gusta escuchar lo que tiene que decir el cómic. Vale, yo tengo como varias cosas que me cuestiono en este momento, como por ejemplo, a usted, o sea, porque igual, digamos que uno, sus referentes y las cosas que lo van inspirando van cambiando constantemente, ¿cierto? Probablemente por lo que empezaron a dibujar no es lo que les llame tanto la atención en este momento. Entonces yo quisiera saber como, por ejemplo, ¿qué fue eso que los llevó a dibujar? O sea, si fue como algún autor de cómic o simplemente fue como la salida para hacer algo. Y también como o sea, ¿con qué empezaron y en este momento qué los está referenciando o qué los está como moviendo a crear? Bueno, yo inicié primero pintando murales, eso fue como lo primero que hice. Más o menos al tiempo comienzo a experimentar con lo del fanzine y a publicar a otros autores. Lo que sucede es que, bueno, vino como todo un tema de bullying callejero, sí, al pintar, pues pinto en calle, entonces como que el primer bullying fue de mis propios compañeros grafiteros y muralistas por este tema de las disputas del arte urbano y estas cosas. Y luego, con el estallido social, pues sí, en los murales que había hecho como recientemente, había participado en una toma feminista, se dieron unas agresiones simbólicas sobre los murales, ¿no? Entonces nos
fue bastante chocante porque pues yo ya pintaba pero en interior. Entonces la calle como que me recibía así como con su crudeza. Y quedé como al aire. Dentro de esas mismas charlas, casualmente pues estaba participando de los talleres de narrativa gráfica en Bogotá. Y por estas épocas, estos talleres, las sesiones eran de mucho análisis de lo que nos estaba pasando, el encierro, los conflictos sociales, lo que estábamos enfrentando cada uno en su día a día. Y de uno de los mentores me llegó un consejo que hasta hoy me ha funcionado bastante y me dijo como la lucha y la expresión hay que abrirla, ¿sí? No hay que agarrarse de un pedazo de pared, de una calle, porque entonces uno comienza a quedarse en esos círculos de violencia y el mensaje no se escucha, no llega a ninguna parte y simplemente te hallas en una pugna que no tiene solución. Entonces me dijeron, bueno, pásate, pintar está muy difícil en calle, pásate a los fanzines que ya comenzaste y que finalmente pues todas esas personas que te quieren callar pues al menos te van a comprar los fanzines para quemarlos. Eso fue básicamente lo que me dijeron. Y sí, definitivamente pienso que eso le dio una apertura en mi expresión mucho más amplia. ¿Sí? Un mural pues igual es una sola imagen, lo podemos hacer en forma narrativa, lo podemos hacer en forma de viñeta, pero sí es un solo shot. En cambio, cada vez que yo saco un tiraje nuevo de mis fanzines, pues es una oportunidad nueva de llegar a más públicos con lo que yo he creado. Bueno, digamos que lo primero que me llamó la atención en cuanto a la historieta, o sea, yo venía del arte, de las artes plásticas, venía como pintora, yo me gradué como pintora y siempre me sentí muy atraída como la gente que usaba el texto y la imagen, desde las pinturas, no sé, como medievales, que usan el texto y la imagen, o pinturas religiosas. Y poco a poco pues fui como entrando en quienes juegan con lo simbólico y con el texto, con la imagen. Creo que en el mundo de la historieta empecé por una revista que se llamaba Twisted Sisters, que apareció en los 80s, que era hecha por mujeres, Diane Moomin y Aline Kominsky, que justamente hace un año más o menos se murieron las dos. Y hacían, bueno, yo caí por casualidad por esa revista y nunca había visto historietas hechas por mujeres. Fue como una gran sorpresa, como si había leído Calvin y Hobbes, Kino, Garfield, no sé, La Pequeña Lulu, pero como que siempre sentía que el cómic era o de aventura o ciencia ficción o humor gráfico, me gustaba, pero no me interpelaba y cuando vi esto fue como, se puede contar otras cosas, como si me hubieran abierto una puerta, una ventana y me hubieran dicho, se puede hacer esto. Y como que empecé a hacer como una búsqueda, una investigación muy intuitiva, sin saber que estaba investigando, quiénes más estaban contando su vida, sus historias, y generalmente eran como historias muy íntimas, en donde el dibujo también me estaba narrando algo, me estaba diciendo que tenía como un trauma, que había una manera de dibujar que era distinta, que no necesariamente era tan realista, que pasaba por un filtro. Y bueno, ahí conocí a Julie Doucet, a Phoebe Glockner, bueno, varias mujeres, y empecé a copiarlas. Esa fue mi manera de aprender cómo hacer historietas, muy a las escondidas, en un diario íntimo, copiando cómo se hacía una viñeta, cómo se narraba, y con muchas ganas de hacerlo, pero me parecía una cosa dificilísima, como que sentía que necesitaba sentarme en el escritorio durante días para poder contar una pequeña anécdota. Y así fue como empecé. Y digamos que ahora pues hay muchas cosas que me llaman la atención en cuanto a la historieta. Me parece que las nuevas generaciones pues ya no tienen tanto ese afán de contarse la historia de sí mismas, tal vez era una manera de
de poder entrar en ese mundo, conocerse primero, y ahora las mujeres pues están contando un montón de cosas distintas, no necesariamente con lo autobiográfico, como mezclando la autoficción, mezclando la ciencia ficción, y pienso en este momento que justamente vinieron hace poco, Nino Bulling y Aisha Franz, que me gustan mucho, Uli Lust, me gusta bastante, que es austriaca y que también trabaja con lo autobiográfico, y que en esas historias personales está contando también algo político y medio en el límite de lo políticamente correcto también. Me interesa eso, la gente que como que lo interpreta uno. Bueno, yo vengo, como les contaba, de mirar, sobre todo lo que inicio de igual como con caricaturistas, aquí pues muy cercanos. En ese momento era muy bueno Lado, Beto, ¿cierto? Como esa corte de caricaturistas del Espectador. Y siento como que el proceso ha sido muy de correrle a los medios. O sea, como que en un momento tuve como una etapa en la que quise mucho estar en medios de comunicación, entonces me la jugaba por estar en periódicos alternativos o independientes, como uno le llama a esos medios. Hubo un tiempo en el que esa apuesta era muy chévere, muy fácil. Se encareció el papel después, entonces ya no estaba tan fácil y tan barato sacar periódicos, entonces migramos mucho a lo digital y seguimos conectados con, pues por lo menos yo seguí conectado a periódicos independientes, proyectos de medios alternativos. Después viene también como una desilusión ahí con esos proyectos, porque a veces uno siente como que no cabe, pues, como que tenés que estar respondiendo, como les decía ahorita, a la actualidad, a cosas que uno siente como una presión, y de ahí huí un poco a otros formatos como el cartel, buscando un poquito más la calle. Y también, innegablemente, pues, el tema de las redes sociales, de la posibilidad de compartir el trabajo, de contrapuntear un poquito también ahí en la actualidad sin depender de los medios. Y ahorita siento que el tema de las redes sociales es cada vez más peligroso para los dibujantes, porque ya ese es el espacio para huir. Si bien da la posibilidad de compartir el trabajo, yo creo que lo que está pasando ya a nivel económico con las inteligencias artificiales que se nutren de esa información, con la información personal, ¿cierto? Como que es algo que finalmente deja de ser gratis para jugar un poco con los datos y el trabajo de uno. Entonces, y también la dinámica peligrosa, la que invita de generar contenido y estar produciendo y publicar, usted dibujando, usted toma su foto con el pincel, entonces como que ya también es como huir de ahí y buscar otros formatos, y creo que ahí es donde me encuentro con ustedes en el fanzine, ¿cierto? Como ahí empiezo a ver que apenas empiezo a ver que soy como principiante, que ahí hay unas posibilidades muy interesantes, aunque me cuestiona mucho el tema de la escala, de la distribución, de la circulación de ese material, ¿cierto? O sea, como que para mi trabajo, que es generalmente político, coyuntural, de actualidad, mientras hago un fanzine pasa la noticia, ¿cierto? Y mientras lo imprimo y lo distribuyo. Entonces, como les decía ahorita, si él lo invita a uno a pensar en otros problemas que hay detrás de la actualidad, yo creo que también se pierde algo que es muy importante, que es la coyuntura, ¿cierto? O sea, el momento y la reacción a lo que está pasando. Entonces, como que en ese balancín estoy yo en este momento. Bueno, yo empecé a dibujar muy de pelado. Yo de adolescente, digamos, vi mucho cómic europeo. En eso yo soy bastante canónico, o sea, leí mucho Moebius, leí mucho Villar, que alimentó, digamos, como mi imaginación durante mucho tiempo. Pero nunca llegué como a dibujar una historia. Simplemente copiaba los dibujos, hacía dibujos, pero nunca contaba una historia. Y luego yo dejé de dibujar como por unos 10 años
que yo pensé que nunca más me iba a dedicar a eso, y me metí a estudiar cine. Y después, como con el cine, me encontré con que yo quería controlar todo, quería controlar la forma en la que caracterizaban los personajes, la forma en la que estaba fotografiado, cómo estaba dirigido, y yo creo que por esa pulsión de control regresé al cómic, y vi que era el medio que me permitía contar cosas sentado con un papel, inicialmente con papel, sin importar presupuestos o sin importar inicialmente tampoco si la historia era buena o mala, o si funcionaba o si no funcionaba, porque eso tiene de liberador. Yo creo que el cómic es que le permite a uno contar una historia casi sin otra restricción que lo que tú puedas hacer delante del papel. Entonces inicialmente fue como muy de cómic, digamos, del cómic francés, que me vi mucho en mi adolescencia. Y eso implicaba pues que uno quería, además son unos virtuosos increíbles, entonces uno como dibujante siempre se siente súper poca cosa, porque nunca logras lo que cualquiera de sus maestros. Entonces yo creo que por eso también un poco dejé de dibujar, porque era un poco intimidante, y cuando decidí regresar, entonces uno como que hace una negociación, que es como que cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Y en el cómic yo creo que eso es una de las ventajas, y es que nunca tienes demasiado poco. Con lo que tengas puedes contar una historia. Si lo que quieres es contar una historia, lo vas a poder contar. Hay otra cuestión de cómo se distribuye, si sale, ¿verdad? Todo eso es, pero digamos que hay una pulsión inicial que es muy bonita, que es poder decir, esta historia que yo quería contar, la voy a contar. Y recientemente, yo sí después vi mucho del cine, en cuanto a cómo están, en cuanto a los tiempos, sobre todo en cuanto a cómo se maneja el tiempo en una narración. Yo creo que el cómic tiene esta cosa también de que simula un ritmo, de que te transmite un tiempo. Eso que a mí me gusta mucho del cómic es que si tú ves una película que te gusta mucho, casi que percibes el tiempo subjetivo de esa persona que hizo esa película, cómo esa persona a qué ritmo vive, en qué se fija, y yo creo que eso también lo tiene el cómic. Y recientemente, últimamente estoy leyendo muchos autores de cómic gringo. Yo no vi mucho cómic gringo, no leí durante mi adolescencia, pero por ejemplo últimamente estoy leyendo mucho a Alex Todd, que es un dibujante gringo que es como, para el cómic gringo es como el maestro sin obra maestra, porque es un dibujante de dibujantes, los dibujantes lo adoran, pero él no tiene una obra que todo el mundo reconozca, tiene muchas pequeñitas que hizo por encargo, y de las que se puede aprender mucho. Entonces, de esos de los viejos, y un poco también recientemente de un tipo que hace, es que siempre se me olvida el nombre, Harkham se llama, que hace una novela gráfica sobre el origen del cine de serie B en los años 70. Pero a pesar de que es un tema súper como llamativo, él hace una cosa casi que es un retrato etnográfico de lo mal que vivía la gente que estaba produciendo ese cine, y de lo un poco entre patético y romántico de la gente que vivía muy mal y hacía cosas horribles, pero buscando contar unas historias que no se habían contado. Entonces él me ha gustado, de lo que he leído últimamente, lo que más me ha gustado. Vale, yo aquí voy a hacer como una unión de preguntas-comentarios, ¿cierto? Porque más que nada quiero como que cada quien me dé su opinión al respecto, ¿cierto? Como que en general noto que en lo que hay en el cómic colombiano y lo que hemos compartido acá se toca mucho
Quiero saber cómo si ustedes para el futuro del cómic en el país piensan que es relevante esa temática, hablar de eso. También quiero saber como desde sus puntos de vista, como para ustedes, ¿por qué es tan relevante este tema de hablar de lo personal? O sea, por ejemplo, y más lo digo como por curiosidad, por ejemplo, en temas de ciencia ficción y todas estas cosas se hablan como de las mismas problemáticas, pero obviamente es como diciendo una verdad tapada, por decirlo de alguna forma. Entonces, como por qué es relevante ser íntimos y hablar como de las cosas personales en los cómics, y ustedes qué piensan de hacia dónde se va encaminando el cómic en el país, cómo lo van viendo en cuanto a estas temáticas que son como más comunes entre todos. Bueno, yo hacia dónde va, yo creo que es impredecible y me parece que está bien que sea así. Yo creo que el cómic es un medio que es lo suficientemente, o sea, lo que delata la salud del medio es que te va a sorprender. Y yo creo que ofrece herramientas tan amplias que lo mejor que puede pasar es que pasa algo que no nos esperamos. Eso primero, sobre el tratamiento del país, digamos, hay como oleadas, ¿no? Hay cosas que se ponen de moda y después pasan de moda. Y a mí yo siempre me fijo mucho en el tratamiento que hace el cómic español con la guerra civil, por ejemplo. La guerra civil española tuvo como que mucha gente se preocupó por tratar de retratarla en alguna época, y luego el cómic se aburrió de esos temas por grandilocuentes, porque no les tocaban, por la razón que sea, dejaron de hablar de eso. Y recientemente hay como un grupo de autores que volvieron a encontrar el encanto de contar de una manera distinta ese tema que ya parecía trillado. George Harriman, que es un autor que a mí me gusta mucho y que es el autor de Crazy Cat, él dice, si uno cuenta lo mismo de una manera distinta, entonces no está contando lo mismo. Y yo creo que en cuanto al tema de la violencia o el tema de la historia del país, yo creo que es inagotable, digamos, porque hay mil maneras de contarlas y cada manera de contarla va a ser algo distinto. Entonces, sí, no sé, creo que hay oleadas del tema, no sé qué va a pasar, pero yo estoy seguro que, pues, o sea, a raíz de la novela que yo escribí, cada vez que veo cualquier parte la cuento, uno medio rasca y salen mil historias que la gente se muere por contar. Entonces, yo sospecho que eso no se va a acabar pronto. Bueno, en mi caso, pertenezco al grupo de gestión que promueve los 100 años de cómic en Colombia. Para quienes no lo sepan, este es nuestro centenario de viñetas. He notado precisamente lo que tú dices, y es que van como por oleadas, haciendo como una revisión de la historia desde ese primer personaje mojicón de Adolfo Samper, escuchando después a los siguientes autores que pega como un brinco de 1924 hasta los 60. De los 60 pega otro brinco como hasta los 80 y así, casi que, digamos, los brincos más recientes no están tan espaciados en el tiempo, afortunadamente. Pasa que se va perdiendo también un poco de manera histórica la memoria del quehacer del oficio de los cómics, ¿sí? De esa primer viñeta de Mojicón hasta cuando ya vemos un Copetín, ya en los 60 bien adentro. El autor nos contaba en una de sus charlas que pues él se encontraba solo, se sentía solo, ¿sí? Él, como igual que nosotros, fue autodidacta, le tocó aprender en la labor, trabajando, haciendo, se metió en vacas locas, en proyectos que lo obligaron a pasar de ser solamente dibujante, también a escritor, a finalizar para impresión.
y como que siempre habíamos estado como muy desperdigados, ¿no? Cada quien en su taller, en su oficina, dibujando, creando, publicando cuando podía, y como que ahorita sí, yo siento, al menos con este centenario, que nos hemos podido juntar y hemos podido conversar, pues prueba de ello es esta charla. Entonces estamos de nuevo como en este pico de ola donde nos estamos encontrando, nos estamos contando las historias entre nosotros, lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque también el tema con ese trabajo solitario era esa duda de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, o eso de que me tocó inventarme la manera de poder sacar adelante X proyecto. Entonces, espero que esos picos como que se normalicen y podamos estar como en un estándar de que siempre tengamos como una producción y nuevas personas, nuevos lectores, nuevos autores, este tipo de cosas, porque sí es muy valioso. Ahora, algo que yo sé que sí va a pasar en 100 años y es que así sea muy difusa la memoria de nosotros acerca de las viñetas de este país, como pasa en estos momentos con las de Adolfo Samper, que pues ya los que se acuerdan pues ya son abuelitos, bien abuelitos. Sí. Y eso. Entonces, y es que pues se sostenga la memoria de que aquí hubo personas dibujando, retratando su realidad, también la memoria de las cosas que contamos a nivel personal y a nivel, pues, todo lo que nos sucede, ¿no? El cómic finalmente, a través de los años, se convierte en un testigo y en una forma de recuperar eso que no quedó en los textos oficiales, de vivencias particulares que son muy importantes, que vale la pena reconocernos como colombianos en ellas, en esas lecturas, y obviamente proyectarlos. Entonces yo creo que sí va como que los próximos 100 años, al menos esas dos cosas sí van a seguir. Espera, adelante. Bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que dicen ustedes, o sea, no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, no lo sé, y no sé si me importa ahora, como que me gustaría más estar en el presente y retratar el presente, y como decís vos, es un testigo, es una memoria, o sea, contar la vida de uno no es porque uno quiera contarle a todo el mundo sus intimidades, sino porque también uno se mira desde lejos y una es una mujer latinoamericana en cierto contexto, con ciertas vivencias, y está narrando algo que le está pasando a muchas, que no es solamente la vida de una. Y tal vez para mucha gente es, esta vida es así, pero luego en 20 años ya no es así, y te sorprende, ¿no? Como que dices, esto pasaba, pues yo no sé, recuerdo, no tiene nada que ver con la historieta, pero cuando leía a Andrés Caicedo, yo tenía 13 años, 14 años, vivía en Cali, Colombia, Cartel de Cali, mafia, bombas, y yo leía a Andrés Caicedo y me da mucha envidia, decía como, ese Cali que me contaba era espectacular, no sé, barrio obrero, ir a bailar salsa, la música que oían, no sé, me narraban un Cali que si no hubiera sido por él, no me hubiera enterado, hubiera pensado que siempre Cali fue lo que me tocó a mí, bastante violento, ¿no? Bueno, no es que antes no lo fuera, pero era otras violencias y otras maneras de ver y otras maneras de vivir. Así que yo sí pienso que lo personal es político, que uno está contando no solamente las pequeñeces de uno, sino que uno está contando la vida y la vida de un montón de gente. Uno lo que hace es que se aprovecha de uno porque pues, a uno es el que le pasan las cosas y las está contando porque tiene esa necesidad de contarlas, no porque está buscando un público, no porque quiere que lo publiquen en yo no sé dónde. Yo necesito contar esa historia, luego se me publican espectacular, pero si no, yo la necesito contar, y ese es como mi primer deseo, yo le hago caso a eso, y no estoy pensando en el futuro, dónde me van a publicar, cuántos libros se van a sacar. Ese es el primer deseo, yo a eso le hago caso, y por eso me parece muy interesante contar el presente y estar contando lo que pasa ahora, y si ahora es violento, contar esa violencia porque luego se va a saber gracias a ese pequeño registro que uno hizo. Yo concuerdo con ustedes, para dañar la mesa. Cuando uno
uno es hijo de una época y dentro de uno está eso, está la violencia. Pues no quiere decir que uno por eso sea violento, pero dentro de uno está la violencia, está el patriarcado, está la desigualdad, está la cultura violenta en la que hemos crecido. Y creo que cuando uno se logra tocar con el humor eso, como dice Ricardo Rendón, el aguijón forrado en miel, o sea, como que tan le das, uno se ríe de uno mismo, le duele un poquito, y cuando uno siente eso, uno sabe que eso va a tocar también en ese lugar de otras personas. Entonces ahí es donde yo creo que sí, lo personal trasciende a otro espacio de lo político, y yo no sé si dentro de 100 años los problemas siguen siendo los mismos. O sea, ojalá no estuviéramos dibujando todavía sobre la desigualdad, la guerra, el patriarcado, la exclusión, pero si estamos dibujando sobre eso, ojalá que esas personas que estén dibujando en ese momento tengan la memoria de lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Como que no sea un tema cortado en la historia o silenciado, sino que es gracias a eso que uno vive, que va construyendo un tejido de cosas que más adelante, sin saber qué vendrá, va a estar ahí. Tal vez ya no estemos. O Ojalá que sea, no estemos. el planeta de pronto sí, pero como humanidad no sé si vamos a existir. De hecho, lo chévere como de que el panorama sea tan diferente es que uno puede entrar y darse cuenta que hay gente haciendo cosas que uno no, como lo que decías ahora, que uno no sabía que se podían hacer. Por ejemplo, yo empecé a a mí me gustaba dibujar y todo, me gustaba el manga y todo esto, entonces yo venía como con la idea de tengo que ir a Japón a que me publique una editorial japonesa para poder hacer manga y todo eso. Y cuando conocí los fanzines y sobre todo el trabajo que hacías vos y otras personas que eran como más de ese estilo, yo dije, no, pues me sorprendió mucho porque era como, wow, no puedo creer que uno mismo pueda hacer esto, ¿cierto? Entonces, creo que es importante como la diferencia de trabajos que hay, sobre todo porque al avanzar y al uno mismo ir haciendo las cosas puede darse cuenta que puede profundizar en otras cosas, en ciencia ficción, a que le gusta hacer una cosa, a la otra, y eso es chévere, ¿cierto? Y nada, ya quisiera como que los que estén aquí quieran preguntarle cosas a estos invitados, por favor. Sobre la memoria que ustedes estaban hablando, en el caso de las artes visuales, muchas veces los artistas producen obras que en el tiempo cobran significación. Acaban de pasar los Juegos Olímpicos y una imagen que estuvo la libertad lleva al pueblo. Ese cuadro, cuando lo pintó el pintor, nunca lo planeó para que fuera una imagen representativa de Francia, y menos en las condiciones sobre las que se ha puesto a representar. Esa pintura cobró sentido, o esa imagen en el tiempo se volvió una causa. En la caricatura no pasa eso, en el trabajo que ustedes hacen, que haya obras de artistas. Yo acabo de llegar usted estaba haciendo un recuento de las personas que admiran. Hay obras que en el tiempo se han hecho y que cobran vigencia en la actualidad. Pues el ejemplo más próximo que tenemos es precisamente Adolfo Samper. Él estudió pintura en la Universidad Nacional cuando no estaba como la carrera de arte, sino uno era o pintor o escultor o dibujante. Y él siempre quiso ser pintor. ¿Sí? De hecho, él tuvo la experiencia de él con la caricatura a su modo personal, fue muy poco grata. A él no le gustaba porque, pues, entre otras cosas, porque cuando empezó de 1924 a 65 seguía ganando lo mismo por caricatura. Entonces eso pues mella bastante pues en la conciencia artística. Ahora, también la época, hacer caricaturas durante mucho tiempo, y eso sí es algo que ha cambiado a través de los años, y es que en esa época pues estaba súper mal visto. ¿Sí? Eso era... ¿Y por qué razón? ¿Por qué era mal visto? ¿Por la burla, por la moda, por lo político, por lo dañina? ¿Qué condiciones tenía? Lo
Lo que pasa es que en esa época los artistas entraban a trabajar en los periódicos haciendo pues los artes para publicidad, ¿no? Los fotomontajes para los reportajes, este tipo de cosas. Entonces las tiras cómicas, los periódicos en esa época pues estaban afiliados a agencias de noticias más grandes, ¿no? De Estados Unidos, y por esos derechos de esa afiliación les llegaban las caricaturas ya listas para imprimir, pero en inglés. Entonces aquí lo que se hacía era una adaptación y una traducción, y poco a poco ya fueron creándose personajes propios. Pero hasta el momento esto era como esa orden de trabajo que te llegaba 5 minutos antes de irte para la casa, cuando hayas trasnochado un montón. Obviamente hoy tenemos un mundo digital, es muy difícil imaginarnos, pero en esta época todo estaba hecho a mano, en plumilla, ¿sí? Se bajaba el boceto, ya era boceto original, final de una vez. O sea, también se requería una perfección y una dedicación en la técnica bastante grande. Entonces esto era visto como me pusieron más trabajo, ¿sí? No me van a pagar más por ello. Los llenaban más de trabajo. Y adicional, como en el gremio artístico sucede muchas veces que pues, que los muralistas por allí, los grafiteros por allí, ¿sí? Pasaba eso, ¿no? Entonces todos sus compañeros de época pues eran pintores y él no. Entonces también acarreó esa frustración, que igual veo que pues es muy común en el ámbito artístico, ¿no? Pasa que uno se dedica a algo que no es precisamente lo que quiere, porque pues necesita ganar dinero y pues tiene como otras aspiraciones artísticas detrás. No sé si tengas más ejemplos. ¿Alguien más? No sé si lo que les voy a decir les va a parecer muy loco. Yo soy loco. Siempre trabajé dando clases en las universidades y resulta que en el transcurso de mi docencia, los muchachos cambiaron y ya no podían estudiar en los libros donde siempre estudiaban, de esos ladrillos que yo me los devoraba deliciosamente. Ellos ya no son capaces de hacer de eso. Entonces, en las clases, y me evaluaban, pero muy bien, resulta que yo tuve que personalizar cosas, para hacerle formas de personas a cosas que eran de química, de biología. Por ejemplo, cuando yo daba el capítulo de bioquímica en microbiología, yo tenía que hacerle una caricatura al ácido pirúvico y ponerle una espada. ¿Se acuerdan del poder de Grayskull? Hacerle eso para poder demostrarles cómo cuando residía un fósforo, ya hacía maravillas, nos podemos mover, podemos pensar, podemos activarnos. A nadie se le olvidó nunca eso. Y también les ponía patas y caras a los microbios y cosas así. Entonces, en mis documentos eran puro ladrillo, pero las presentaciones, yo no sé hacer cómics ni nada. Entonces yo yéndolos a ustedes, yéndose para los 100 años, porque yo también voy ya de salida, entonces yo pienso que otras profesiones necesitan el cómic. Y yo pensaba, si yo fuera capaz de dibujar este capítulo de bioquímica, y se me ocurrían los personajes, y se me ocurría cómo podía ser, pero yo no sé hacer esas cosas. A mí me gustaría que alguien me dijera, venga, hagamos un libro de bioquímica con puras cómics. Entonces yo pienso que unirse a otras ramas de profesionales que no están dedicados a eso, que no, bueno, yo medio sé dibujar y me gusta pintar, pero hay otros que ni siquiera saben eso. Entonces yo creo que si están pensando en los 100 años, piensen en otras profesiones, en otras personas que necesitan los cómics para desarrollar su vida profesional. Yo soy profesor de dibujo hace 24 años. Lo que hay que comentar es la habilidad del dibujo, ganarlo con la educación. Está recomendado como desde 1930 una clase de dibujo para implementar en todas las instituciones. Ojalá
Pues sí, eso también se ve mucho, sobre todo en los temas que tienen que ver con física y mecánica y cosas así. Yo los he visto mucho en cómics que tienen que ver con ciencia ficción, porque hablan mucho de cosas muy técnicas. De hecho, hay muchos libros así que son un ladrillo leer, pero igual son entretenidos porque tienen una trama detrás. Y también hay otro tipo de historias que no hablan necesariamente como de cosas así de ciencia, sino de pronto cosas más sociales que también necesitamos saber, como los cómics documentales, cómics sobre historia y cosas así. Entonces sí, se ve bastante. Por ejemplo, él tiene un cómic sobre... Que también es muy chévere pensar, qué pena que no, es solo para complementar lo que estás diciendo, porque también creo que es muy chévere, no solamente el tema de hacer accesible el tema, sino como también aprender a dibujar, es aprender a pensar gráficamente. Yo creo que hay un valor muy, pues como una nota, que no es solamente yo soy el que dibuja y usted es el que lee y yo proceso tu información y te la pongo fácil, sino que en el acto de dibujar, lo que vos decís, sabes que si le pongo un fósforo, entonces tal, le saco una espada. Eso es un tema que es posible gracias a pensar en dibujos. Y yo creo que en la medida en la que nuestro sistema educativo pudiera implementar eso más, ¿cierto? Menos el imperio del texto, de la letra, y más el de la estructura, de lo gráfico, el de la múltiple significación de un símbolo, como que eso ayuda a pensar de otra manera, que ojalá pudiéramos, sí, ojalá todos pudiéramos acceder a ese privilegio, a ese beneficio De hecho, hacer como ese tipo de síntesis es lo complejo que te puede servir para aprender lo que estás estudiando, hablando. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me iba muy mal en cálculo, física y todas estas cosas. Me entretenía en las clases, pero siempre me iba mal. Entonces yo alguna vez intenté hacer un cómic y siempre eran cómics como eran muy bobos, pero era como yo escuchando los chistes ñoños del profesor, tratando como de entender lo que estaba diciendo, y como sí los entendía, pues me reí, me parecía gracioso, pero igual nunca publicaría algo así porque me parecen chistes muy bobos, pero es un ejercicio chévere pues, para aprender las cosas. ¿Ustedes quieren decir algo más? Yo me pregunto, la caricatura y el cómic se vale en parte lo de ese cómic por la deformidad. Hay una manera de hacer el uniforme que causa mayor impresión, a veces en vez de humor. Cuando uno ve toda la dinámica de las imágenes que se ven en los medios digitales, sobre todo a través del celular, los servidores, yo no sé si se han dado cuenta, hay una gran cantidad de imágenes, yo diría que la gran mayoría, uno aprecia todo de manera deforme. ¿Cómo afecta esa noción de la deformidad? Toda la gente, mucha gente estaba aquí pegada a sus celulares, seguramente ven imágenes. ¿Cómo afecta esa noción de la deformidad? Porque son nuevas construcciones mentales de visual. La tarea del cómic o la tarea que se hace con nosotros, estudiando la imagen y tratando de comunicar cosas más especiales, específicas con ella. Esa pregunta me parece importante que la tengamos ahí. ¿Cómo afecta esa deformidad, la deformidad que nosotros formalizamos a través del dibujo y a través del cómic en general? Pues yo creo que eso es una combinación de dos cosas, algo que nos puede servir y algo que nos está afectando realmente en la actualidad con las redes sociales, y es como actualmente nosotros somos mucho más visuales, la imagen nos sirve para aprender cosas, entender cosas, las cosas. Yo creo que eso es indiferente, hay gente que le gusta el dibujo y lo aprecia más que una fotografía y viceversa, hay gente que se pasa entre fotografía y dibujo y así. O sea, yo creo que eso ya depende como del gusto de cada quien. Ya como el tema puntual de las redes sociales, creo que es el tema de que
probablemente estamos siendo muy adictos a esto y muy dependientes. Y realmente yo en cuanto al cómic no sé qué tan útil hacia futuro puede ser el uso de las redes sociales, pero yo creo que eso es algo que vamos a ver pues ya pasando los años. Y nada, muchas gracias por venir. Y ya esto es todo, muchachos, gracias por estar acá bacano. Muchas gracias.